Con malas ideas, con mal funcionamiento de la democracia, con la politización de políticas sociales, el funcionamiento de sistemas políticos en Venezuela es el caso más dramático porque Venezuela, el país ha tirado por un despeñadero con su dictadura. Entonces es mucho más grave porque está viviendo una crisis humanitaria, porque son decenas de miles de venezolanos que salen del país todos los días. Bueno, eso es la gravedad, pero el origen está en estas dinámicas represivas que son exportadas por Cuba. Secretario, con respecto... Bien, eran las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien sostendrá este diálogo presidencial en el Miami-Dade College en la ciudad de Miami, donde precisamente el tema venezolano y también el tema de Nicaragua serán puntos centrales. Justamente el título de lo que será este foro presidencial es si el crimen organizado está en definitiva secuestrando a las democracias de América Latina. Vamos a conversar con David Smolaski, si podemos acercarnos acá. Justamente, David, has tenido un tema muy importante en el caso de los refugiados. Si quieres, toma asiento. Estamos en vivo para BPI TV. Quería que nos comentaras, son muchas las acciones que has ejecutado hasta ahora, en particular en ese nombramiento para proteger a los migrantes venezolanos. ¿Qué es lo más importante, lo que más se ha logrado hasta el momento? Que Myanmar, solamente Siria tendría más refugiados que Venezuela. Y lo que hay que entender es que los venezolanos no se están yendo porque un terremoto, no se están yendo porque hubo un conflicto armado, se están yendo por un régimen que ha bloqueado medicinas, que ha bloqueado alimentos, que ha generado la peor crisis humanitaria que haya habido en la historia de América Latina, y lo que le ha quedado al venezolano es entonces buscar oportunidades en otras partes, o mejor dicho, sobrevivir en otras fronteras. Entonces, desde el grupo de trabajo tenemos una visión muy clara: mano amiga, brazo fuerte. La mano amiga es brindar la atención y protección al migrante y refugiado venezolano, dure lo que dure este estatus para ellos. Y el brazo fuerte es no dejar de denunciar la causa, la raíz de este éxodo masivo, que es la dictadura de Nicolás Maduro. Si se restituye la democracia en Venezuela, se frenará el éxodo y habrá incentivos para que mucha gente vuelva. Esa es la mejor solución para la crisis de refugiados: que se restituya la democracia en Venezuela, que se recuperen las libertades, que se restituya el Estado de Derecho. Pero mientras más perdure Maduro, pues esta situación va a seguir. Y siempre lo he dicho, y perdóname que me extienda, para América Latina es mejor que en Venezuela haya democracia. Para América Latina, pues es más perjudicial que siga habiendo una dictadura en Venezuela. Hemos visto que ACNUR está muy activo en el tema de los migrantes. Hemos visto figuras que, si bien algunos podrían pensar que es de la farándula, son figuras muy poderosas en este aspecto de refugiados, como es el caso de Angelina Jolie en Perú. La veíamos en África, la veíamos en crisis que quizás los venezolanos no nos compararíamos nunca. Y ahora llega Angelina Jolie a América, y específicamente a tratar el tema de Venezuela. Sí, y hemos estado haciendo un esfuerzo de articular todos los que estamos trabajando en el tema de migración y refugiados. Con el secretario general Luis Almagro visitamos la frontera con Colombia en septiembre, luego el designado por ACNUR y la OIM para el tema de refugiados y migrantes venezolanos, el embajador Eduardo Stein, también fue a Colombia. Recientemente también fue el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, y después de esas visitas, pues ahora bien está Angelina Jolie, que ya tiene años sirviendo como voluntaria para personas refugiadas en todas partes del mundo. Aquí lo importante es que la situación de migrantes y refugiados venezolanos está en el ojo de la comunidad internacional, y cuando digo en el ojo de la comunidad internacional va mucho más allá de América Latina o de Norteamérica. Como le decía, solamente Siria hoy está superando a los venezolanos en cuanto a refugiados, y lamentablemente mientras Maduro permanezca en el poder,
pues más gente va a seguir saliendo de Venezuela. Son 5.000 venezolanos que se están yendo todos los días, y por eso decía anteriormente que se proyecta que culmine el 2018 con más de 3 millones de venezolanos refugiados. Por eso que la mejor solución para esta crisis es que se restituya la democracia en Venezuela, que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela, que los venezolanos tengamos nuestras libertades garantizadas, y no solamente con eso se frenará el éxodo, sino millones de venezolanos que hoy están en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, en México o en España y Estados Unidos van a tener incentivos de volver y reencontrarse con su familia. El régimen de Maduro se ha convertido en un factor de desestabilización para la región, incluso hoy más allá es una amenaza para la región, y por eso te decía anteriormente que mientras más rápido se restituye la democracia en Venezuela, pues no solamente los venezolanos nos veremos beneficiados, sino también los latinoamericanos. Así que en este grupo de trabajo pues seguimos pues evidentemente muy de cerca este tema. De hecho tenemos pensado seguir visitando otros países, así como fuimos para Colombia, queremos visitar otros países receptores como Ecuador, Perú, Argentina, Chile, países del Caribe también, por ejemplo Trinidad y Tobago, las islas Aruba, Bonaire y Curazao, para seguir constatando pues lo que está sucediendo con los migrantes y refugiados venezolanos en esos países, y en los próximos meses pues queremos dar un informe donde se evidencia aún más las razones por las cuales millones de venezolanos se han ido en contra de su voluntad, donde podamos describir la situación en la cual se consiguen estos refugiados, actualizar cuántos son, dónde están, y lo más importante, una serie de recomendaciones que se traduzcan en políticas públicas regionales. Esto no es un tema que se puede tratar de manera aislada o individual, sino políticas públicas regionales, que con esa crisis de refugiados, por ejemplo, se implementen proyectos de atención médica, de alimentación, de educación, de capacitación, de asistencia jurídica, de ocupación de tiempo ocio a cientos de miles de menores de edad que hoy están en albergue y refugio sin hacer nada, para que estas personas pues puedan recuperarse, puedan poco a poco insertarse en los países que lo están recibiendo, y sobre todo también cuando toque reconstruir a Venezuela estén preparadas para volver. Justamente hablando de esas políticas regionales, se hablaba de un fondo en donde intervendría el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuéntanos si eso ha ido avanzando, si es muy difícil que los países latinoamericanos se pongan de acuerdo para lograr darle una vida más estable al venezolano, más allá de la atención básica cuando llega. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció este fondo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y precisamente ese fondo pues tiene que ser articulado pues con los gobiernos y con distintas organizaciones, precisamente para implementar proyectos en los países receptores en las áreas que te comentaba anteriormente, que las más importantes: atención médica, alimentación, educación, capacitación, infraestructura, asistencia jurídica, ocupación del tiempo ocio de los menores de edad, y algo que también ha surgido mucho últimamente, vestimenta, vestimenta por el frío, o calzados por los caminantes y por la cantidad de venezolanos que hoy están desplazándose por días, por semana, caminando. Entonces eso es algo pues que también se está articulando para que se pueda implementar esos proyectos pues la manera más rápida posible, que evidentemente esos recursos se manejen de manera transparente, que se pueda además precisar cuáles son los países más necesitados según la cantidad de venezolanos que hay. Hoy, por ejemplo, Colombia tiene más de 1 millón de venezolanos, Ecuador tiene 250.000, Perú tiene 450.000, pero si lo vemos porcentualmente hablando, Curazao hoy, el 10% de su población es venezolana. Entonces también allí, aunque en términos absolutos no es tanto como los otros que acabo de mencionar, porcentualmente es una barbaridad. Entonces a todo eso hay que darle su atención, y lo importante con los refugiados venezolanos es, en primer lugar, que se le pueda dar una atención inmediata, porque muchos están llegando con enfermedades que ya han sido erradicadas, con síntomas de nutrición. Y se convierten en un problema para los países receptores. Correcto. Y en segundo lugar, una vez que se atiende ese problema, que haya las facilidades para que puedan insertarse en esos países receptores. Entonces ahí es donde yo hablaba de la crisis de refugiados, porque si eso se decretase, pues pudiese haber una política uniforme en la región en cuanto al estatus, en cuanto a la regularización. ¿Qué ayuda la ONU? ¿Qué organismos entran cuando ya se llega a obtener ese estatus de refugiado? Por eso decía que es un esfuerzo articulado, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y evidentemente los gobiernos. Y lo que queremos es que haya una política, si no es uniforme, pues unos acuerdos mínimos para la regularización migratoria de los venezolanos, que eso pues se traduzca en estatus de refugiado, que se traduzca en permiso de trabajo, acceso. Hablaba incluso de los permisos temporales a nivel regional. ¿Tú crees que esto es posible o es difícil que los países articulen una iniciativa como esta?
A eso me refiero, a la regulación que le comentaba anteriormente migratoria. O sea, es decir, que se facilite la regularización migratoria para los venezolanos y que con eso haya acceso a la salud, que con eso haya acceso a la educación y con eso haya permiso de trabajo. Entonces se le haría una intención inmediata, luego se le permitiría insertarse en la sociedad de los países receptores y por último, bueno, que estos venezolanos puedan surgir y surgiendo, no solamente les va a ir mejor en donde hoy están, sea en Lima, sea en Quito, sea en Cúcuta, sino lo más importante es que cuando nos toque reconstruir Venezuela, porque estoy seguro que eso vendrá muy pronto, porque Maduro hoy está muy frágil, pues tendré venezolanos que estén ya dispuestos a volver y ayudar a la recuperación económica de Venezuela. Yo he estado 5 veces ya en la frontera, 3 en Cúcuta y 2 en Boavista, en Brasil. Y hay 3 cosas que siempre me dicen los venezolanos, impresionante. Lo primero, nadie se fue porque quiso, todo el mundo se fue en contra de su voluntad. Y además se están yendo de manera separada de su familia. En segundo lugar, que no haya el día para volver. O sea, no haya el día que llegue y que puedan estar de vuelta en su país. Y además que uno se consigue gente de todas partes de Venezuela. Y en tercer lugar, todos te dicen que quieren trabajar. Y eso es lo más importante, que hay una gente que tiene sed de echar para adelante, de emprender, de formarse, de capacitarse, que saben que el papá Estado no lo puede dar todo, que la única forma de superar la pobreza, de garantizar oportunidades para sus hijos, de garantizar que sus hijos puedan llegar a tener una educación, etcétera, es trabajando. Y así que bueno, yo creo que... ¿Hay trabajo en esa zona? En algunas zonas son más vulnerables que en otras. Pues por ejemplo, el caso de Brasil, ellos tienen un proceso de llamada interiorización, que hay más de 6.000 venezolanos hoy que están en carpas de refugiados en Boavista. Y después de estar en esas carpas, muchos son llevados en avión de la Fuerza Aérea Brasileña a ciudades donde tienen más oportunidades de estudio y de trabajo, como por ejemplo Sao Paulo, o Río de Janeiro, o Porto Alegre. Entonces, evidentemente es un proceso, pero creemos que los países que están recibiendo a venezolanos incluso tienen una oportunidad para que su economía se dinamice. Y bueno, el día de mañana yo estoy seguro que la inmensa mayoría va a querer volver, porque lo que sí es un fenómeno es que el venezolano está yéndose de su país, no solo en contra de su voluntad, sino separado de su familia. Hablabas de atacar la raíz y veíamos que Estados Unidos le estaba diciendo a Rusia que retirara el apoyo. ¿Cómo ves? Si esto lo ves posible y también las acciones que Estados Unidos ha prometido pero no ha cumplido ejecutar. Yo creo que es muy importante los esfuerzos que ha venido haciendo la comunidad internacional. El tema venezolano no se ha enfocado en un solo país. Uno ve hoy que existe el Grupo de Lima, uno ve que está Estados Unidos, uno ve que también está la Unión Europea. Creo que es fundamental seguir implementando sanciones individuales a funcionarios del régimen involucrados en violación masiva de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, narcotráfico. Creo que es muy importante que altos funcionarios del régimen que todavía se pueden desplazar libremente por la región, pues que tengan restricciones, porque esos son el tipo de acciones que van debilitando, que van erosionando a la dictadura. Y yo lo he dicho muy claro, aquí hay que trabajar en 3 tableros para restituir la democracia en Venezuela. En primer lugar, el que ya te describía, seguir incrementando la presión de la comunidad internacional que vaya proporcionalmente con el debilitamiento del régimen. En segundo lugar, las protestas de calles, pacíficas, organizadas, no violentas. Si bien es cierto, no ha habido el tipo de protesta como el del año pasado en cuanto a la cantidad de gente o que eran más políticas, no es menos cierto que todos los días se están registrando 25 protestas de carácter social y eso hay que apoyarla, hay que acompañarla, hay que promoverlas, porque eso es lo que más le teme Maduro, a la gente organizada en la calle y más cuando sale en su comunidad por falta de gas, por falta de luz, por falta de agua, por falta de comida. Y en tercer lugar, los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional asumir una posición institucional. Bien sabemos que hay un profundo desacuerdo, desencanto, incomodidad en los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional con lo que está sucediendo, porque ellos, mucho terror también. Porque ellos son víctimas de la dictadura como cualquier venezolano. Ellos son monitoreados, ellos están siendo interceptados en sus comunicaciones, llegan a su casa y la nevera está vacía por falta de comida, tienen un familiar enfermo y no tienen cómo curarlo por falta de medicina. En los últimos 4 años ha habido un promedio de 300 funcionarios de seguridad, seas policía o soldado, asesinados por el AMPA, cosa que los degrada a ellos. Y bien, la Constitución Nacional es muy clara cuando dice que la Fuerza Armada Nacional está para garantizar la seguridad y la defensa de la nación, y entendiendo la nación como el territorio y su población. Y ellos son fundamentales para una transición que debe ser pacífica, una transición que debe ser democrática, una transición que debe garantizar la alternabilidad de poder, la separación de autonomía de los poderes públicos y los civiles en el poder nuevamente, pero con un rol que la Fuerza Armada Nacional vuelva a su rol,
que es el que te decía anteriormente, garantizar la seguridad y la defensa de la nación. Así que bueno, quienes estamos exiliados, yo estoy cumpliendo un año exiliado, pues siempre he dicho que toca reinventarse, que toca desde otras fronteras ver cómo se le sigue sirviendo al país. Eso me he encargado este año, desde ser un alcalde en un municipio del área metropolitana de Caracas, ahora estar en ejercicios diplomáticos, todo sea por la libertad de Venezuela, y ahora con esta responsabilidad de hace un mes que me ha designado el secretario general Luis Almagro, de quien estoy agradecido, pues espero modestamente colocar mi granito de arena para que los migrantes y refugiados venezolanos, que hoy son millones, como te decía, al momento que me estás haciendo esta entrevista son 2.600.000, puedan tener mayor atención, puedan tener mayor protección, puedan tener acceso a la salud, acceso a la educación, puedan tener oportunidades de trabajo y sobre todo puedan estar listos para cuando toque reconstruir Venezuela. Y estoy segura que también los venezolanos te agradecen muchísimo tu seriedad, tu constancia en todas esas reuniones. David Smolaski continúa recorriendo varios países para ayudar a los migrantes venezolanos. Ese es su objetivo fundamental, apoyado por la Organización de Estados Americanos y todas estas naciones que a través del Grupo de Lima y otras organizaciones están buscando soluciones para todos aquellos que han tenido que huir del país. Muchísimas gracias. David Smolaski es alcalde en el exilio, justamente decía que cumplía un año fuera del país haciendo estas labores diplomáticas para lograr entonces atender de primera mano la crisis de refugiados de todos estos venezolanos que han tenido que huir del país de manera obligatoria. Nosotros vamos a continuar llevándoles en vivo y en directo más entrevistas en este diálogo presidencial que se realiza en el día de hoy en el Miami-Dade College a través de la organización IDEA. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.